Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. En la receta del día de hoy vamos a realizar una exquisita pizza de papa, muy rica y muy fácil de hacer, acá en mi canal de Cocina Fácil con Lore. Para comenzar a realizar la receta de pizza de papa vamos a necesitar los siguientes ingredientes: salsa, papas, polvo para hornear, huevo, harina común, queso cremoso, sal, fécula de maíz, manteca y especias. Vamos a comenzar colocando en una olla las papas peladas y cortadas en trozos pequeños. Vamos a llevarlas a hervir por 20 minutos, que cuando las pinchemos con un tenedor estén tiernas. Una vez que las tuvimos hervidas, las vamos a colocar en una fuente y la vamos a comenzar a pisar, que se nos convierte en un puré. Vamos a pisar muy bien la papa, que no nos queden grumitos ni papas enteras. Nos tiene que quedar hecho un puré. Una vez que ya la tenemos bien pisada, vamos a ponerle la manteca. También los condimentos. Acá tengo especias, eso sería a gusto de cada uno. También le ponemos un poquito de sal. Vamos a continuar uniendo los ingredientes con el mismo pisapapas para unirlos. También le vamos a agregar un huevo y con una espátula vamos a mezclar todos los ingredientes hasta que queden bien incorporados. Una vez que hemos integrado todo, vamos a agregarle la fécula de maíz o maicena, el polvo para hornear y la harina. Vamos a unir todos los ingredientes hasta formar una masa. Cuando ya no podamos amasar más con la espátula, continuamos con las manos. Agregamos el resto de la harina, continuamos amasando hasta completar el proceso de amasado. Una vez que ya tenemos la masa, la vamos a dejar un ratito descansando, aproximadamente unos 10 minutos. Y ahora en un sartén, con un poquito de aceite, vamos a esparcirlo por toda la superficie. Ahora vamos a ir tomando porciones de la preparación de la masa de papa. Vamos a hacer una bolita y la vamos a ir aplastando con la palma de nuestras manos. Yo les aconsejo que aproximadamente lo hagan de 1 centímetro. Si ustedes ven que se les pega la masa, se las pueden mojar con un poquito de agua. Una vez que ya la colocamos en el sartén, la vamos a llevar a calentar a fuego medio bajo, para que no se nos queme. Vamos a taparlo y lo vamos a dejar unos minutos. Al cabo de 2 minutos, le vamos a poner un cucharón de salsa. Tapamos, cocinamos 1 minuto más
y le colocamos el queso cremoso. Puede ser el queso de su preferencia. Vamos a tapar para que el queso se derrita. Así nos queda esta exquisita pizza muy fácil de papa. Acá vamos a hacer otra. Y así vamos a hacer con el resto de la masa de papa. A la pizza le vamos a colocar un poquito de orégano, unas aceitunas, pero ustedes le pueden poner lo que deseen: anchoas, salame, paleta, rodajas de tomate, lo que deseen. Y así nos queda esta exquisita pizza de papa. Es una receta muy fácil de realizar, es súper rápida, no lleva horno, lo hacemos en sartén. Es una exquisitez. Miren qué bonita se ve, una delicia. Si les agradó la receta, los animo a que la realicen, la compartan. Es una receta con muy pocos ingredientes. Es una receta para compartir con amigos, con la familia. Le pueden dar like, se suscriben, toca la campanita de notificaciones para que les llegue todos mis videos. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.